Bien, y acabó, prácticamente este iatroquimista acabó con la medicina tradicional, con prácticamente los médicos de la época curaban las enfermedades haciendo uso de sustancias orgánicas, es decir, usando sustancias vegetales. Este Paracelso, o este químico más que todo, hizo algo distinto, ¿no? Dejó de emplear la medicina tradicional por usar una medicina nueva, es decir, trabajó con sustancias minerales, no haciendo ciertas pócimas, ciertos productos con estos minerales inorgánicos, estos minerales que son de carácter inorgánico, y pues para qué tuvo mucho éxito. ¿Cuál es el nombre de este iatroquimista, ¿no? De este alquímico en esta etapa? Su verdadero nombre es pues Felipe Aurelio Teofastro Bombas de Hohenheim. ¿Qué? ¿What, profe? ¿Ese nombre me tengo que grabar para el examen? ¿Para la práctica? No necesariamente, porque nosotros hoy en día, tanto hoy en día como en la antigüedad, estamos acostumbrados no a llamar de una manera adecuada por el nombre de las personas, sino por un apodo, chapa, como le llaman. Entonces, de igual manera, este químico tenía una chapa, tenía un apodo, un autonombre o un seudónimo que él mismo se lo puso, ¿no? Entonces, tú no, en las prácticas a ti no te va a venir, pues no, el fundador de la iatroquímica, Felipe Aurelio Teofastro Bombas de Hohenheim, que es su extenso nombre, sino simplemente te tienes que acordar con este nombre, con el nombre de Paracelso. Paracelso es su apodo, o con el nombre con el que más se le conoce a este iatroquimista, fundador de la química en su periodo iatroquímica. Pues sí, Paracelso, que él se puso porque Paracelso significa igual que Celso. O sea, pero ¿y quién era Celso? Celso era un médico de la antigüedad, de muchos años atrás. Celso era un médico romano que obviamente, bueno, era un médico que prácticamente vivió durante la época del emperador Diocleciano en el siglo I. Ese era Celso, un gran médico al cual él admiraba, y él se creía, bueno, al ser fundador prácticamente de esta rama, él se autodenominó Paracelso, que significa igual que Celso. Bien, entonces aquí tenemos el periodo de la química, ¿no? Que se basó más que todo prácticamente en tratar, en curar las enfermedades fisiológicas del ser humano. Y bueno, como es costumbre, seguían pasando los años, ¿no? Hasta que llegamos al quinto periodo. La química pasa a otra etapa, al periodo denominado flogisto, que empieza en el año 1660 y 1770. En este periodo flogisto, como tú bien recordarás, prácticamente en la historia nos ubicamos en la Edad Moderna, en la Edad Moderna de la historia. ¿Quién es el fundador de este periodo, de esta etapa llamada flogisto? El fundador es también un químico alemán llamado Georg Ernst Stahl, un químico médico alemán. Georg Ernst Stahl fue el fundador de esta teoría, de esta química en su etapa denominada flogisto. Pero por eso, ¿qué es flogisto? Bueno, fundó la teoría del flogisto, llamado también teoría del fuego. O sea que flogisto es fuego, por eso sí. Por eso que la etapa del flogisto se llama la teoría del fuego. ¿Y qué es? ¿En qué consiste? A ver. Estamos en la época de la Edad Moderna. La química ya iba dejando atrás las ideas de convertir los metales en oro, ya iba dejando las ideas de la transmutación. ¿Por qué? Porque en esta etapa denominada flogisto estamos pues en la Edad Moderna. Ya la iglesia para entonces ya había perdido su poder político, económico, militar y social, científico. Es decir, ya poco importaba lo que piense la iglesia, ya prácticamente la iglesia había
ya tenía cierto desprestigio porque no había tratado en muchas cosas. Es decir, se creía que la iglesia iba a curar esa enfermedad que había pasado en la Edad Media llamada la peste negra o peste bubónica. La iglesia que se creía que era la que iba a encontrar el remedio no lo logró. Por el contrario, los científicos con el paso de los años fueron descubriendo nuevas formas, métodos, ¿no? Entonces, en esta etapa ya la química moderna va empezando a adquirir, ya va a dejar de tener ese carácter empírico, ¿no? De ser algo rutinario, de ser un simple arte como era en la alquimia. Ahora va a tener un carácter científico porque ya se va a trabajar en base a experimentos, se va a trabajar en un laboratorio. Entonces, en esta edad moderna de la historia en la cual se ubica este flogisto, tenemos como máximos representantes, defensores de esta teoría, ¿a quién? A Roberto Boyle. Roberto Boyle es el gran iniciador de la química en la edad moderna. Roberto Boyle ya le va dando una especie de carácter científico a esta rama llamada química. Entonces Roberto Boyle fue un destructor, fue prácticamente un antagónico de las teorías anteriores de los alquimistas. Entonces él no estaba de acuerdo con la transmutación de la materia, él la refutó. Pero digamos que sus tratados, sus postulados, sus contribuciones, como que no la supo explicar muy bien. Es decir, como que la sociedad no la comprendía del todo. Entonces, fue el primer antagónico de la teoría alquimista. Entonces, él aplicó, por ejemplo, el método deductivo en ciencia. Fue uno de los primeros que empezó a aplicar el método científico. La ciencia se caracteriza porque hoy en día aplicamos el método científico. Robert Boyle fue el primero que lo inició. Y entre muchos de sus experimentos para contribuir a la teoría del flogisto, ¿qué es lo que él contribuyó a la humanidad? Es decir, lo que él contribuyó fue el concepto de elemento químico. Él contribuyó con el concepto de elemento químico. Te dije que él era un antagónico de la teoría alquimista. La teoría alquimista se basaba en la teoría aristotélica de los 4 elementos. No existe en el universo más que 4 elementos: agua, tierra, aire, fuego. Entonces ya él empezó a imponer el concepto y la idea de elemento químico. Fue el primero que dijo que no, esta teoría estaba errónea, pero no supo o no tuvo la suficiente convicción de cómo demostrarlo, pero ya daba ciertos indicios de Robert Boyle. Robert Boyle, químico moderno, defensor de la teoría del flogisto, se caracterizó por trabajar especialmente con bases, ¿no? Es uno de los grandes aportes de Robert Boyle. Por la misma época también tenemos a Joseph Priestley. Joseph Priestley, de igual manera que Robert Boyle, defensor de la teoría del flogisto, también por aquella época, entre muchas de sus contribuciones en la química moderna que estaba a punto ya de iniciarse como ciencia. ¿Cuáles fueron uno de sus aportes? Descubrió un gas que hoy en día para nosotros es vital para los seres vivos. Entonces, ese gas que él descubrió es el famoso O2, que hoy en día sabemos que es el oxígeno. Entonces, Priestley fue el que se le considera que descubrió este gas oxígeno. Sin embargo, él no le dio el nombre de oxígeno, él descubrió este gas, pero él en su momento le llamó aire desflogisticado. Ese fue el nombre que él le dio, aire desflogisticado. Por la misma época también otro científico que hizo un gran aporte fue Henry Cavendish. Henry Cavendish, ¿qué descubrió? Descubrió el hidrógeno. Al cual él le llamó aire inflamable. O sea, estos científicos descubrieron estos elementos, pero no le dieron ese nombre. Él le dio el nombre de aire desflogisticado y él le dio el nombre de aire inflamable, pero él no le llamó hidrógeno, no le llamó el otro oxígeno. Entonces estos fueron los representantes de la teoría del flogisto, profesor, pero hasta ahora no me ha dicho qué es el flogisto. Características del flogisto. Flogisto, sinónimo: fuego, combustión, quemar, someter a llamas. ¿Qué decía? Decía que toda sustancia en combustión, ¿qué es lo que libera? Dependiendo de la sustancia o reactivo que vas a someter a esta reacción.
¿Qué es lo que libera? Te va a dejar cal más flogisto. Es decir, una sustancia en combustión, al ocurrir este fenómeno químico, te va a quedar ciertas cenizas, o cal como le llamaban, y una parte invisible que se va a la atmósfera. Hay una parte que se pierde. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es madera. Yo esta madera lo someto a llamas, lo someto a fuego. Obviamente esta madera, ¿qué es lo que va a pasar después de un determinado tiempo? Esta madera pues ya va a perder sus dimensiones y por el contrario se va a convertir en algo más pequeño, en polvo, en cenizas. Entonces, ¿qué es lo que decían los llamados químicos de la época, de esta época de la teoría del flogisto? Que este cuerpo material perdió su parte combustible. ¿Y cuál es esa parte combustible? Esa parte combustible se llama flogisto. Se fue a la atmósfera, es una sustancia que no se ve, pero que está siempre en las sustancias combustibles. Repito, esto es mi combustible, madera, lo someto a fuego. Después de un determinado tiempo, la madera no le ocurre un cambio, un fenómeno, un cambio químico, pierde su forma, sus dimensiones y ahora se convierte en una sustancia diferente, en cenizas, carbón, ¿no? Va a tener cenizas, pero si tú lo pones a la balanza, esa ceniza va a ser menos, va a tener menos masa, va a pesar menos que cuando estaba como madera. Entonces, ¿qué hicieron los químicos de la época? Si ahora el cal, las cenizas que te quedan pesan menos, es porque la otra parte de la sustancia original se perdió, se fue a la atmósfera, se fue a la atmósfera. Esa es su parte combustible, ese es el flogisto. Eso es lo que hicieron los químicos de la época, que es lo que se pierde. Eso es lo que ocurre en la combustión. Es decir, en la teoría del flogisto los químicos trataron de explicar este fenómeno de la combustión. O sea, trataron de estudiar este cuarto elemento que decían los alquimistas. Todavía hay que recordar que todavía no se deshacían del todo de las ideas aristotélicas, es decir, de la teoría de los 4 elementos, que apoyó a Aristóteles en Empédocles, que gobernó durante toda la Edad Media y que se pasó en parte de la Edad Moderna. Todavía se seguía creyendo que habían 4 elementos, que la transmutación aún era posible. Entonces, al quemarse una sustancia queda un pequeño residuo y una parte que se perdió por medio del fuego y la combustión. Eso se llamaba flogisto, que era una parte invisible. Eso explicaba el fenómeno de la combustión. Pero había casos contrarios, como por ejemplo metales, que cuando tú sometías a combustión a los metales, se formaban ciertos óxidos, ¿no? Ciertas capas de óxido. ¿Y qué pasa? Que por ejemplo, si un metal pesaba 1 kilogramo y ese metal hierro tú lo sometías a fuego, se formaban ciertas capas de óxido y al pesarlo en la balanza, pues ya no medía su masa 1 kilogramo, sino medía algo de 1 kilogramo con 8 gramos, por ejemplo, 1 kilogramo con 5 gramos. Entonces, pero ¿cómo es posible? Si lo estoy quemando, si lo estoy sometiendo a combustión, ¿cómo es posible de que ahora pese más? Si lo normal es que pese menos, como en el caso del papel o de la madera, que cuando tú lo quemas te queda un residuo, lo pones a la balanza, pesa menos. ¿Y dónde está el resto de la materia? Se fue, se perdió. Entonces esto era la teoría del flogisto, lo que trataban ellos de explicar. Pero lo que no supieron explicar es y qué es lo que pasa cuando tú quemas un metal, hierro, cobre. ¿Por qué si pesa 1 kilogramo? Después de quemarlo de un determinado tiempo, lo pongo a la balanza, ahora pesa más de 1 kilogramo, pesa 1 kilogramo y unos gramos más. Entonces, esto era lo que los químicos de la época no sabían explicar. Entonces, no, lo que pasa, ¿qué es lo que dicen? No, lo que pasa es que ahí ganó flogisto. Tenía un flogisto negativo. Pero esta teoría, de repente, por ustedes, muchachos que han investigado, es un poco complejo de entenderlo, pero ahora te lo estoy aclarando, ¿no? Lees flogisto negativo, positivo. Entonces, cuando la sustancia, después de someterla a fuego, gana cierta masa, flogisto negativo. Cuando la pierde, en el caso del papel, ya hay menos masa, flogisto positivo. Así lo denominaron. Pero es por eso que ellos no le supieron dar esa explicación. Perdió, o sea que una sustancia lo sometes a fuego, queda un residuo de cenizas y el resto de masa se perdió. Sí. Y en el otro, ¿qué pasa? No, es que se adhirió cierta sustancia de flogisto.
No sabían cómo explicar esta teoría. Sin embargo, esta teoría del flogisto imperó casi